Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, Doc. Bien, gracias. Buenas tardes, doctora. Vamos a esperar un poquito, un minuto yo creo, y vamos a empezar nuestro último tema. Ya. Ya. Bueno, mientras esperamos a 2 compañeros más, como les acabo de decir, ya estamos concluyendo la materia. Solamente nos quedan, sin contar esta, nos quedarían 3 clases más para concluir todo nuestro programa. Este es nuestro último tema que nos va a abarcar 4 clases. De estas, vamos a ver cómo hacemos entre el día jueves y próximo martes para concluir todo. Y de todas maneras, bueno, ustedes saben, el material ya está en la plataforma y bueno, hay que trabajar con los videos. Bueno, ahora sí. El tema que es el último, en realidad, para nosotros es el denominado, el de la espérenme un ratito. El de las funciones cognitivas que se refieren a los centros superiores básicamente. Y vamos a empezar describiendo con lo que es la corteza cerebral. Bueno. Bien. A ver, la corteza cerebral, si tomamos dentro de las consideraciones generales desde el punto de vista filogenético, podemos decir que la corteza
es una de las estructuras, la corteza cerebral humana, porque todos los mamíferos presentan un cerebro y por lo tanto las cortezas cerebrales, pero de forma específica la corteza cerebral humana resulta ser la estructura más evolucionada en toda la cadena zoológica. Dentro de la corteza cerebral vamos a encontrar funciones y facultades intelectuales, como les decía, son funciones superiores, como la inteligencia, la memoria, la atención, el pensamiento, la creatividad, la capacidad avanzada de la resolución de problemas, el raciocinio o el razonamiento. Luego, otras funciones como las funciones psicomotoras, las perceptivas, todas aquellas funciones que nos permiten relacionarnos de forma adecuada con el medio externo. Admitiremos a sus compañeros, 2, 3 y 4. Ya. Entonces, en la corteza cerebral nosotros vamos a encontrar primero todas estas funciones que les acabo de mencionar. Por lo tanto, va a estar dividida en diferentes áreas dependiendo de la citoarquitectura. Primero vamos a ver una relación con la función que deben cumplir. Esto quiere decir que cada área, cada localización que se presente en la corteza cerebral va a cumplir una función específica. Va a ser una área o un mosaico cortical. Cuando me refiero a cortical, digo que es la corteza. Esta área va a cumplir una función específica. Sin embargo, vamos a mencionar también a la corteza telencefálica. No como área funcional aislada, sino como una totalidad. ¿Ya? Esta totalidad va a actuar desde cierto modo como una totalidad, como una unidad, aunque va a tener ciertas predominancias que son funcionales y van a estar determinadas por algunos sectores o áreas corticales. Entonces, para ir empezando, primero, la extensión de la corteza cerebral alcanza aproximadamente a 2.200 centímetros cuadrados, que corresponden a dos terceras partes de los surcos que vemos aquí, ¿no es cierto? 2/3 partes corresponden a los surcos, o sea que si nosotros hacemos este papel como ustedes ven en la imagen, no sé si alcanzan a ver todos. Si tuvieran la gentileza en responderme, por favor. Sí, doctora, se logra ver. Sí, doctora. Sí, doctora, se logra ver. Y ya, entonces en esa extensión, si tuviéramos que, como se dice, desarrugar y estirar la corteza cerebral, entonces alcanza a 2.200 centímetros cuadrados. Eso es más o menos 2.2 metros cuadrados. Y una tercera parte de la convexidad de las circunvoluciones. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en estos surcos, en las profundidades, también está inmiscuida, inmersa la corteza cerebral.
El espesor que tiene la corteza es variable. Entonces, como ustedes ven, existen surcos que son más superficiales y otros que son mucho más profundos. Entonces, el más profundo, los surcos más profundos, tienen un espesor más o menos de 4.5 milímetros, específicamente a nivel de la circunvolución frontal, que es ascendente. Y la más superficial va a tener un espesor de 1.5 milímetros, que corresponde al polo occipital, aquí atrás. El número total de las neuronas que abarca toda la corteza se la calcula aproximadamente entre 14.000 millones de neuronas. Entonces, otra de las características de la misma corteza cerebral es que tiene una coloración rosa grisácea y tiene una consistencia gelatinosa cuando está activa, o sea, en el ser vivo. En su estructura misma, la corteza cerebral, cuando se la observa en un corte al microscopio, se advierte que tiene 6 capas, como vemos aquí. Estas son capas o estratos que van a variar en la densidad de su población de neuronas en cuanto al tamaño y a la forma de las mismas neuronas, como también en la región o área que está entre una y otra. De todas estas capas vamos a encontrar varios tipos de neuronas, pero las principales se van a encontrar en la corteza cerebral y son las células horizontales de Ramón y Cajal, las células de Martinotti por si acaso, las neuronas piramidales, las neuronas estrelladas y las neuronas fusiformes. En este corte que ustedes advierten en la pantalla, en este esquema, se presentan las 6 capas o láminas que se llaman isocórtex o neocórtex, en lo que representa a la corteza. Y las otras 3 capas que se denominan alocórtex, que proviene del desarrollo filogenético más antiguo, o sea, desde el momento en que se presenta o se forma el sistema nervioso. Dentro de lo que es la corteza cerebral, las fibras nerviosas se van a organizar en fibras divergentes, convergentes, reverberentes y tangenciales. Las prolongaciones de las neuronas corticales, incluyendo a las fibras aferentes, que son las que entran en la corteza, van a formar circuitos desde el circuito más simple hasta el más complejo, como habíamos ya visto en muchas ocasiones, lo que corresponden a las vías, tanto ascendentes como descendentes, y que éstas llegan a la corteza cerebral. Entonces, las capas corticales o las capas de la corteza cerebral son, como tenemos aquí mencionando, la capa 1, que es esta de aquí arriba, es la capa molecular o estrato molecular,
denominada también la capa plexiforme. Esta es una capa importante, la capa sináptica de la corteza cerebral, que va a ser la que recibe las señales difusas de los centros encefálicos inferiores. Va a ser las que asegura las conexiones de las superficies vecinas a través de las fibras asociativas. Luego tenemos la segunda capa granular externa, que como vemos aquí en el esquema, es la que contiene a las células piramidales pequeñas y estrelladas, y es la que se va a encargar de recibir información y va a intervenir también en los circuitos intracorticales. Inmediatamente tenemos la tercera capa o la capa piramidal externa. Esta capa piramidal externa, o denominada estrato de células piramidales medianas, es esta que vemos aquí, la número 3. Esta capa es la que envía mensajes a través de sus axones o a través de los axones a otras estructuras intracorticales y también estructuras subcorticales. Luego tenemos la cuarta capa, la capa granular interna o el estrato granular interno. Esta capa, que viene a ser casi la capa del medio, junto con la tercera, está constituida especialmente por las células estrelladas. Como vemos aquí, esta que está pintada en lila, por ejemplo. Aquí arriba, bueno, a la derecha la que está pintada en rojo. Esta capa es la que va a recibir los mensajes aferentes y en especial del tálamo. Entonces, en la capa número 4 es donde llegan los mensajes aferentes talámicos. Luego tenemos la capa piramidal interna, la número 5, que es la que va a contener, aquí como vemos, es la que contiene también a células estrelladas, pero en este caso serán las células estrelladas de Martinotti y las neuronas piramidales gigantes de Betz. Aunque estas últimas solo se encuentran en la circunvolución frontal ascendente. En esta capa es donde se envían órdenes o formaciones grises subcorticales, proyectándose incluso hacia las astas anteriores de la médula espinal. Y por último tenemos la sexta capa, la capa multiforme o estrato de células fusiformes. Esta es la capa más profunda y es la predominantemente eferente.
Dentro de la histología de esta capa, se considera solamente a un patrón general de células. Entonces, la característica de cada capa cumple una función determinante en lo que es la corteza cerebral. Si pasamos ahora a definir o a explicar o resolver lo que son las partes de la corteza cerebral, vemos aquí de forma esquemática en esta imagen del cerebro, pero en realidad es de la corteza cerebral. Vemos que algunos surcos que están remarcados en una línea o más oscura serán los surcos más pronunciados y los más largos. Y a su vez se usan como límites convenidos que están divididos en 4 áreas en el cerebro y son los que van a delimitar a lo que llamamos lóbulos. Entonces, en la parte delantera vamos a tener al lóbulo frontal. Inmediatamente por detrás, el lóbulo parietal. Por debajo tenemos al lóbulo temporal y por detrás al lóbulo occipital. Al parecer, esta distribución que tenemos en la corteza cerebral es, y específicamente en el lóbulo frontal, es el lóbulo que es responsable de los movimientos voluntarios, de la planificación. Y además que se cree que este lóbulo es el lóbulo más importante para la personalidad y la inteligencia de una persona. Ahora, en su función, la corteza cerebral es, ante todo, una capa de materia gris. Como hemos dicho, compuesta por 6 capas, por lo tanto 6 neuronas de espesor. Y por encima tiene una amplia colección de vías de materia blanca. Esta capa va a estar fuertemente circunvolucionada. Estas líneas que vemos aquí corresponden a las circunvoluciones. Y esta capa, toda esta capa, incluyendo las circunvoluciones, hemos dicho no solamente su tamaño, sino también la cantidad de neuronas que presenta, también vamos a tener a nivel de la corteza cerebral 50 trillones de sinapsis. Entonces, si se dan cuenta, la función de la corteza cerebral es bastante importante y bastante efectiva. Entonces, tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital, cada una con sus características particulares que en la próxima clase vamos a ir desarrollando una por una, así como las áreas en las que se va a dividir toda la corteza cerebral. En la parte más posterior del lóbulo frontal, en esta línea, en este espacio, viene a ser en todo el largo de lo que es el hemisferio, que es el lóbulo frontal, encontramos el surco que va a separar con el lóbulo parietal. En este surco va a existir una área que se denomina el córtex motor. En algunos estudios que se han hecho, se ha
podido advertir que en este surco, en el córtex motor, se recibían ciertos mensajes o cierto tipo de estímulos en el cerebro, especialmente en esta área, en el córtex motor, con pequeñas descargas eléctricas que a su vez causaban movimientos. Luego ha sido posible que durante las investigaciones de todo lo que es el cerebro y la corteza cerebral, se pueda realizar un mapa del córtex motor, pero de forma precisa. Las partes más bajas del córtex motor, lo que está cercano a las sienes, aquí en este caso estoy aquí arriba o aquí abajo, son los que controlan a los músculos de la boca y la cara. Y las partes de este córtex motor que se asemejan o se aproximan más hacia el medio, a la parte superior de la cabeza, son las que van a controlar las piernas y los pies. Debajo de ambos hemisferios, en los lóbulos frontal, vamos a encontrar el lóbulo parietal, este que está pintado en color celeste. En latín significa pared. El parietal está en latín y esto significa pared. Esta área o este lóbulo incluye a la área denominada córtex somatosensorial, que está justo por debajo del surco que va a separar al lóbulo parietal del lóbulo frontal. De nuevo, en todas las investigaciones que se realizan, los médicos han estimulado los puntos de esta área, de todo lo que es el lóbulo parietal, y han encontrado dentro de esos estudios en algunos pacientes que han mencionado que describían algunas sensaciones como si les estuvieran tocando en varias partes del cuerpo. O sea, si tocaban algunas partes del lóbulo parietal, entonces los pacientes tenían la sensación que les estarían tocando algunas partes del cuerpo. Al igual que en el córtex motor, en este córtex somatosensorial, se puede trazar un mapa con la boca y la cara, que son cercanas también a las sienes en estos extremos y las piernas y los pies en la parte superior de lo que es la cabeza, lo que correspondería al medio, digamos. Luego tenemos al lóbulo temporal, estos que están pintados en rosa. Y este lóbulo temporal viene del término en latín que se le da a las sienes, lo que conocemos como sienes. Este lóbulo temporal es un área especial y corresponde al córtex auditivo. En este córtex auditivo va a indicar una íntima relación con los oídos y está especializada en la audición, en el oído. Se localiza cerca de las conexiones del lóbulo temporal con los lóbulos parietales y el lóbulo frontal. En la parte trasera de la cabeza vamos a ver el lóbulo occipital, este que está pintado en verde. En la parte
En la parte trasera de lo que es el lóbulo occipital, este que está pintado en verde, lo más posterior posible, vamos a encontrar el córtex visual. Este córtex visual recibe información desde los ojos y es el que se especializa en la visión. Entonces, las áreas de los lóbulos que no están especializados se llaman córtex de asociación. Además de que conectan las cortezas sensorial y motora, se cree que también puede ser el lugar donde existen los procesos de pensamiento que ocurren y están asociadas con la memoria y que son finalmente almacenadas en alguna parte de estos lugares que son de asociación. Entonces tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Ya. Entonces, hasta aquí quedamos una parte antes de pasar a la segunda reunión para poder describir ya no solamente los lóbulos, sino lo más importante de los hemisferios. Bueno, entonces nos vemos me van a dar por favor 5 minutos para volver a la segunda reunión. Está bien, Doc. Está bien, Doc. Bien.